Bien, ahí está grabando. Bueno, la clase anterior del día lunes, pues desgraciadamente, donde yo vivo, pues quitaron energía eléctrica, ¿verdad? Y eso pues impidió que pudiera terminar la clase. Pero yo les envié unas indicaciones, espero las hayan logrado ver, ¿verdad? El día lunes por el correo, en donde les explicaba lo que había sucedido, ¿verdad? Y también les daba algunas instrucciones, más que todo para la revisión de las lecturas, la revisión de los contenidos que tenemos pendientes todavía por revisar, ¿verdad? Dentro de esta segunda unidad. Y pues esta segunda unidad, pues sucede algo inesperado, no nos hemos visto 2 veces, pues eso es externo, pero lo importante es que ustedes ya sabían las lecturas, ¿verdad? Los temas que tenían que, bueno, que se tienen que revisar para esta segunda unidad. Entonces, miren, yo voy a decirles lo que les envié en el correo en relación a las páginas del texto de Fubini. Solo de ese texto de Fubini vamos a realizar la evaluación. El otro texto, ustedes se han de preguntar, ajá, y el otro texto de historia de la música, si recuerdan, yo les había dicho que sí, vamos a utilizar el otro texto, vamos a ir haciendo algunas comparaciones, bueno, por lo menos esa era la idea inicial, vamos a ver si hoy lo podemos hacer. Y en ese sentido, el otro texto es histórico, donde ustedes pueden hacer algunas comparaciones con lo que está diciendo Fubini, que es más denso en el sentido más en el directo, pues, hacia lo que nos compete, que es la estética de la música o una historia de la estética de la música, como es la propuesta de Fubini, ¿verdad? Entonces, por eso yo había pensado tener el otro texto como un complemento, una información complementaria, ¿verdad? Pero debido, ¿verdad?, que no nos hemos estado reuniendo por situaciones que, repito, se nos escapan, porque es por un problema de conexión de energía eléctrica. No sé, me imagino que estaban reparando algo, algún problema hubo, ¿verdad? Y coincide, ¿ves? Que, desgraciadamente, con la hora de la clase. Entonces, sí, ahí en ese sentido, solo nos vamos a centrar en el texto de Fubini, ¿verdad? Repito, porque considero que ahí está lo esencial, por lo menos lo que nos importa para poder dar continuidad a los temas de la tercera unidad. Repito, si ustedes quieren revisar el texto, es decir, otro texto de historia de la estética, de historia de la música, pueden hacerlo como información complementaria. ¿Qué significa eso? Que la evaluación del día viernes, ¿verdad? Y me adelanto también y les recuerdo de nuevo que el día viernes tenemos una evaluación, bueno, ustedes tienen una evaluación de la segunda unidad, solo va a entrar los contenidos del texto de Fubini. Y anoten las páginas para las personas que no miraron el correo, de la página 57 a la página 76, que es lo que estábamos discutiendo el día miércoles. Pues desgraciadamente no pude terminar, hoy lo vamos a terminar. Ahorita traigo sintetizada la información para que ustedes tengan una idea general y puedan abordar el tema, el texto, perdón, sin ningún problema. Entonces, repito, de la página 57 a la página 76, que es lo que estábamos viendo de la parte de la música en la época antigua, y luego el capítulo 5, que es el mundo antiguo y el medioevo, que va de la página 77 a la página 90. Repito de nuevo, de dónde viene la evaluación del texto de Enrico Fubini, que se titula Estética de la Música, desde la página 57 hasta la página 90. Ahí nos vamos a quedar, ¿verdad?, para hacer toda esta revisión. Y repito, ahí está la parte más sustancial, ¿verdad? Considero que ahí está lo que nos va a servir para poder seguir con los temas en la tercera unidad. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta con relación a esta información que les acabo de dar antes de comenzar con la revisión, ¿verdad?, de los temas, ¿verdad? Como les decía, he hecho una síntesis para que ustedes puedan tener esa guía o les sirva como guía para que puedan estudiar, ¿verdad?, y puedan entender mejor los temas, porque de eso se trata, de que ustedes vayan asimilando cada una de las problemáticas que está colocándonos el autor, ¿verdad? Por ejemplo, lo que tiene que ver con el estudio o la complejidad que tiene el estudio de la música por aquella carencia de algunos
algunos hechos, ¿verdad? O carencia de información, ¿verdad? Eso es algo que problematiza Fubini. Entonces, así cada una de las cosas, sí tengámonos presente. Entonces, abro el espacio. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Bien, si no hay comentarios ni preguntas, continuamos entonces con la revisión del texto de Fubini. En esta parte, que es una breve historia de la estética musical. Habíamos comenzado a hablar en la clase anterior sobre esto. Voy a ampliarlo. Solo me dicen, por favor, si lo pueden ver. Pueden ver la pantalla, lo que tengo, lo que les he colocado ahí, para que nos sirva de guía. Sí, licenciado. Ok, muchas gracias. Bien, como les decía entonces, esta parte, lo que nos compete revisar, tiene que ver con toda aquella revisión que hace Fubini, entendiendo que precisamente está estableciendo un estudio histórico, ¿verdad? De un historicismo, en donde pues se plantean situaciones que van desde los pitagóricos. Habíamos hablado un poquito de los pitagóricos, se recuerdan en la clase anterior, ¿verdad? De lo que es la música en la antigüedad. Entonces, hay algo interesante con los pitagóricos para darle seguimiento a la reunión anterior, que no pudimos culminar, ¿verdad? Por lo que les explicaba anteriormente, es que ya desde la estética o la concepción o la cosmovisión que tienen los pitagóricos, se puede comenzar a intuir o a entender cuál va a ser el camino que va a desarrollarse a lo largo de la historia, o cuál va a ser la problemática que va a desarrollarse a lo largo de la historia en relación a estos filósofos pitagóricos. Perdón, imagínense desde dónde empieza, desde que estamos hablando unos 26 siglos atrás, pues, filósofos presocráticos, y cuál va a ser precisamente esa problemática que se puede intuir desde ahí, pues precisamente esa relación que tiene la música con los instintos, ¿verdad? Aquella parte prerracional, lo que es alógico, que muchas veces contrasta con la profundidad de racionalidad que implica una praxis musical. Esto lo digo en contraposición, perdón, de los filósofos, o de lo que estábamos estudiando de los filósofos pitagóricos, cuando se dijo que estos filósofos concebían a los números como aquellas unidades, ¿verdad? El número uno, ellos buscaban o entendían el número uno como aquella unidad de perfección, ¿verdad? Y todo esto implica que por medio de los números se pueden hacer relaciones, ¿verdad? En el caso de la música, relaciones en el sentido desde los aspectos, ¿verdad? Que tienen que ver con la armonía. Hablábamos de eso en la clase anterior, todo el significado metafísico que estos filósofos le daban, ¿verdad? Es decir, una estructura musical que parte desde los números. Y aquí donde vengo con este comentario que he colocado aquí, ¿verdad? El aspecto de eso de la música se relaciona con los instintos, con esa parte que no es racional. Y aquí está el punto, ¿verdad? Porque los filósofos pitagóricos en ese ordenamiento, un orden numérico, ¿verdad? Buscando esas armonías, pensaban que la música desde luego tenía ese aspecto racional. Es decir, se puede ordenar los sonidos, o se pueden ordenar los sonidos dependiendo de una escala, ¿verdad? Ellos hablaban de escala diatónica, por ahí pues se menciona, en donde precisamente ese es el espíritu, ¿verdad? Poder establecer un orden racional de los sonidos por medio de los números. Pero viene el otro aspecto también, que la música no simplemente es un orden racional, como ustedes bien lo saben, ustedes mejor que nadie lo saben, que ejecutan un instrumento, ¿verdad? Y que tiene pues esa inspiración. Y esa inspiración o esa parte instintiva no viene precisamente de un orden racional. Entonces, si nos fijamos bien, ¿verdad? Hay dos situaciones ahí que están en constante lucha. Y digo lucha porque van a haber pensadores que van a tratar de establecer, ¿verdad? Desde una propuesta que
está orientado hacia el ordenamiento racional de la música, ¿verdad? Van a formular sus teorías y van a haber otros pensadores o filósofos o estetas de la música que van a considerar la música más que todo con un significado, o el significado de la música proviene de esa parte espiritual, de esa parte instintiva. Entonces esto es muy importante decirlo. Bueno, dos situaciones desde el dualismo e instinto de la razón. Se puede hablar desde la dimensión histórica racional, ¿verdad? Lo que hemos tratado de establecer desde la primera unidad, cuando hablábamos de Platón, Aristóteles, medioevo, luego retrocedimos, si recuerdan, para poder entender de mejor forma, ¿verdad? Lo que eran los filósofos pitagóricos, etcétera. Hemos hecho una dimensión histórica de ese aspecto racional. Pero viene la otra parte de la naturaleza humana, ¿verdad? Es el carácter no lingüístico, donde existen pues precisamente esos universales. Vamos a hablar de la naturaleza musical en la improvisación, ¿verdad? Y esto está relacionado, como les decía al inicio, con esa parte instintiva, con esa parte espiritual, no tanto buscando una perfección racional. Es cierto que se buscan quizá armonías, ¿verdad? Dentro de esa improvisación que puede existir dentro de la música, ¿verdad? Pero aquí el punto es que esa parte espiritual o esa parte instintiva está, o tenemos que entenderla, que está relacionada directamente con la otra parte, con la contraparte, que es ese constructo racional o un formalismo, digámosle, ¿verdad? Ya vamos a verlo más adelante, que es lo que nos decían estos pensadores del formalismo, pero buscando un formalismo en relación a una identificación racional de una lógica, de una estructura lógica que puede surgir, ¿verdad? Desde una propuesta musical. Entonces, esto también lo vamos a ver con más detalle luego, ¿verdad? Cuando hablemos ya cuando entremos a la época de Renacimiento. Bien, entonces, esta breve historia del pensamiento musical, ¿verdad? Lo que les decía anteriormente, que la música, dice Fubini, antigua, tiene esa característica, pues que desgraciadamente es una característica que no nos invita o no nos ayuda mucho para poder hacer un estudio más objetivo de qué fue lo que sucedió hace unos 20 siglos atrás, ¿verdad? Es esa categoría que utiliza él de la música como fragmentaria o con esa distinción, ¿verdad? Y cuando se refiere a eso, es que no se tiene certeza, ¿verdad?, de lo que sucedió en ella por una carencia sistemática, hasta que surge la figura de Platón y Damón de Bajo, ¿verdad?, quienes comienzan con la reflexión sistemática desde la filosofía. Y recordemos que la filosofía tiene esa característica, o parte de la característica del pensamiento filosófico es que es sistemática, ¿verdad? Y cómo logra su sistematicidad dentro de los planteamientos o dentro del conocimiento que está generando, pues lo logra precisamente desde su aspecto metodológico, ¿verdad? Entonces, tanto Platón como Damón, ¿verdad?, comenzaron a realizar estos estudios o estos aspectos que se conocían de la música en la antigüedad, pero ya bajo una metodología, logrando una sistematicidad, ¿verdad? Y eso es lo que genera el comienzo de la reflexión de la música desde la filosofía. Pero eso también es importante tomarlo en cuenta por ese grado de unidad que debe de tener, ¿verdad?, la música. Y recordando a Aristóteles, ¿verdad? Cuando dije unidad, pues me recuerdo inmediatamente a Aristóteles, cuando estábamos platicando en la primera unidad, se recuerda, cuando hablábamos de la poética en Aristóteles. Aristóteles pues reconocía dentro de una obra de arte, más que todo dentro de la poesía, y se puede también llevar o traer para la música o aplicarse a la música, cuando él reconocía que tiene un inicio, una parte pues llamémosle de desarrollo, de una desarrollo de un tema, por decirlo, pensemos en una novela, y luego viene el final, que es donde prácticamente pues se llega al desenlace, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede aquí? ¿O cuál es la problemática que está planteándose Aristóteles? Pues precisamente
esa unidad, ¿verdad? Lo que decíamos anteriormente, que se debe de concebir como una unidad. De igual forma, ¿verdad? La música tiene ese aspecto dentro de lo que es, ¿verdad? El aspecto de un reconocimiento estético, si se quiere, ¿verdad? Realizar un reconocimiento estético desde la historia de la música. Bueno, creo que en la clase anterior nos quedábamos por acá, ¿verdad? Pues yo realmente no me fijé por dónde nos quedábamos porque ni cuenta me di cuando se fue la energía, solo hasta que el Teams, ¿verdad? La sala me tira una alarma cuando se desconecta, empieza así a tirar como un sonido, ahí me di cuenta. Pero creo que no pasó mucho tiempo porque sí me quedé hablando solo, ¿verdad? Pero bueno, creo que estábamos por aquí, por esta parte, cuando Fubini, ¿verdad? Hace esta distinción o de las formas como se entendía la música, o musiqué, se dice en el texto, ¿verdad? Que se refiere a actividades, o se tiene esa connotación en la Grecia clásica o en la antigua Grecia, ¿verdad? O esa connotación o se relaciona con las actividades de la danza, la gimnasia, la poesía y el teatro. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Que pues ya para nosotros que tenemos un pensamiento contemporáneo, podemos delimitar más, de forma más específica lo que es la música. Por ejemplo, al distinguir pues una persona, un músico que ejecuta un instrumento y que pues aparte de que ejecuta también puede proponer una nueva música, es decir, es un productor de música. Pero en la antigüedad no se entendía de esa forma, sino que la música se relacionaba con estas actividades. Así general en la danza, pues ya sabemos por qué, por el aspecto pues que el cuerpo humano ocupa ritmo, ocupa música para poder danzar. Lo que es la gimnasia, la poesía, por lo que hablábamos anteriormente, se recuerden de aquel vínculo que tenía, bueno, que tiene la poesía en la antigüedad con la música, ¿verdad? En el sentido de que muchos de sus temas o muchos de los contenidos, no significados, sino que de los contenidos de las piezas, se refieren a obras literarias. Y de igual forma con el teatro, porque el teatro, como bien lo identificamos, es una de las bellas artes que se consideran mixtas. Mixtas porque tienen, perdón, mixtas porque tienen elementos tanto de las artes visuales, elementos musicales o sonoros, elementos que tienen que ver con la parte de la poética, la literatura, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso la música en la antigüedad, en la Grecia clásica, no tenía una definición así tan estricta como la tenemos nosotros, ¿verdad? En la época contemporánea. Otra cosa, número 2, siempre con los pitagóricos entendían desde un sentido místico cómo la producción de los astros que giran en el cosmos dan leyes numéricas y proporciones armónicas. Esto pues ya lo habíamos platicado en relación a el ordenamiento que ellos proponen desde lo que es de lo que son los números o su cosmovisión, en la búsqueda de armonías, y que esas armonías pues pueden, o como ellos lo consideraron, ellos lo pensaron, las armonías pueden elevar el espíritu, ¿verdad? Y nos pueden llevar a un momento de catarsis. Y aquí es donde les decía en el punto 3, que la catarsis para los filósofos pitagóricos cambia un poco en el sentido de Aristóteles. Yo ahí coloqué los dos sentidos, ¿verdad? Para que pudiéramos verlos. El punto 3 se refiere a la catarsis de los pitagóricos. Es entendida como purificación del alma para establecer la armonía de nuestro ánimo. ¿Recuerdan? Cuando hablábamos de los pitagóricos en esa relación o como ellos entendieron la armonía o la aplicación de los números en la búsqueda de esta estructura, de este ordenamiento, para poder precisamente lograr una purificación del alma, ¿verdad? Y para poder establecer, ¿verdad? Desde esas armonías, desde ese ordenamiento, ¿verdad? De los sonidos, un cambio en nuestro ánimo, ¿verdad? Pues ya más adelante lo van a establecer, esto también lo toman los filósofos de la Edad Media, y van a hablar de esa armonía, lo van a conseguir de igual forma, con ese aspecto que tienen para poder animar el espíritu, o para el contrario, ellos van a considerar también la música pagana, la que no es la música religiosa, que es la música que no necesariamente, ¿verdad?
alegra el espíritu desde un punto de vista religioso, ¿verdad? Porque la música, aunque sea pagana, también tiene ese aspecto espiritual que quizá no esté dirigido desde una ideología de creencias. Ya lo vamos a platicar de eso. Ahorita lo importante es entender esto de los pitagóricos, ¿verdad? Cómo ellos entienden este aspecto de la purificación del alma. Vamos a ver con Aristóteles qué sucede, que también él retoma eso de los filósofos pitagóricos. En este sentido de catarsis, en Aristóteles se refiere a la liberación de los vicios por medio de la imitación. Si se fijan bien, ¿verdad? Son dos posturas diferentes, pero que prácticamente llevan al mismo fin, que es poder establecer, ¿verdad? Desde un criterio, ¿verdad? De catarsis, poder establecer un tipo de curación espiritual, un tipo de curación del alma, como lo pensó Aristóteles, ¿verdad? Entonces, cuando se refiere a la liberación de los vicios por medio de la imitación, recordemos que Aristóteles a la imitación sí le agregue, ¿verdad? O él advierte o él está seguro que por medio de la imitación el ser humano o el individuo puede aprender cosas de la realidad. Y esto lo digo porque Platón, que fue maestro de Aristóteles, consideraba que la imitación, ¿verdad?, no nos enseña nada, porque dentro de la filosofía racionalista, ¿verdad?, que tenía este filósofo, me refiero a Platón, él pues consideraba que existían niveles del conocimiento y prácticamente ese nivel de conocimiento que se refiere a la imitación, es decir, lo que podemos captar por medio de la experiencia, es un conocimiento inferior al conocimiento de las ideas o de las esencias, ¿verdad? Entonces para él la imitación no tiene ningún sentido, por eso es que desecha a los artesanos de la polis, por esa falta o por esa carencia, ¿verdad?, que tienen ellos para poder proponer un nuevo conocimiento. De ahí donde está el punto. Pero Aristóteles, él no, y volvemos al tema de la catarsis, él no lo mira así, sino que ya si alguien está imitando algo, va a decirnos Aristóteles, es porque conoce muy bien esa cosa que le está imitando. Por ejemplo, un escultor, la imitación siempre es de un idealismo, ¿verdad? Porque para los griegos, esto es importante también, los griegos tenían esa dimensión del realismo, ¿verdad?, pero no un realismo orientado o un realismo que se considera desde el aspecto netamente de la experiencia, sino que ellos el realismo, ¿verdad?, está orientado más que todo a las esencias, es decir, la idea de belleza es una idea pura, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede cuando podemos identificar algo bello en la realidad? Nada más que esa esencia, ¿qué es lo que sucede? Esa esencia de belleza o esa idea que se tiene, ¿verdad?, en ese mundo superior, en el sentido platónico, simplemente lo que pasa es que las cosas del mundo participan de esa esencia y por eso podemos reconocer la belleza por medio de los sentidos. Eso es el realismo, como lo consideraban los griegos. Y digo esto porque en la modernidad, ya cuando se habla de un realismo, no tiene nada que ver con los griegos, sino que se está refiriendo a lo que se puede captar netamente desde las sensibilidades. Por eso es que vienen esos pintores, por ejemplo, eso es un pintor realista. El pintor realista lo que está interesado es en captar, ¿verdad?, o en realizar una mímesis, un aspecto mimético de la realidad para poderla reproducir en un lienzo. Entonces son cambios que hay que irlos entendiendo, ¿verdad? Solo lo digo para que entendamos la dimensión de cómo van pues estableciéndose estas categorías. Bien, volviendo a Aristóteles, la imitación, ¿verdad?, repito, para Aristóteles sí tiene importancia, porque si alguien está imitando algo de la realidad, ¿verdad?, y logra concebir esa relación de las cosas de la realidad con esa esencia que es la belleza, es decir, logra concebir desde una obra de arte un aspecto bello, ¿verdad?, es porque conoce muy bien lo que está imitando. Entonces, por eso, ¿verdad?, la catarsis en Aristóteles se refiere siempre a esa liberación espiritual, liberación de los vicios, ¿verdad?, pero desde la imitación. Bueno, y pues el punto número 5, con Platón concebía la música como forma suprema de verdad y de belleza, ¿verdad?
aquí me faltó escribirle un pedacito que se lo agregan ustedes. Suprema de verdad y de belleza, siempre y cuando esté de acuerdo con la tradición, ¿no? Porque eso es importante en Platón y para todos los griegos. Y esto pues, nos ayuda para poder introducir el otro tema, que es la visión de la estética o de la filosofía, para hacerlo más general, en Grecia clásica. Pues estos filósofos, tanto Platón, Aristóteles, los pitagóricos, perdón, consideraban, ¿verdad?, que se podía pues, transmitir o se podía heredar un aprendizaje de los valores éticos, valores estéticos, de lo que es la parte política, y por eso, ¿verdad?, se habla de este pueblo, del pueblo griego, bajo esta visión ética, política y pedagógica, ¿verdad?, que tiene la música o que tiene las artes en general, siempre en el sentido de poder establecer por medio de las artes una buena conducta o un buen sentido ético, por ejemplo, moral, para poder vivir en armonía dentro de la ciudad-estado, dentro de la polis. Y esto es importante porque estos filósofos pues tienen ese aspecto, hacen una reflexión ético-política, ¿verdad? También el aspecto matemático, por lo que platicaba anteriormente, que tiene que ver con la filosofía de Pitágoras. También un aspecto hedonista, en cierta forma, en el sentido de que el hedonismo nos habla, ¿verdad?, de aquellas formas musicales o aquellas formas éticas, aquella forma de poder conseguir los valores desde lo que son aquel aspecto que tiene que ver con los vicios, llamémosle así, ¿verdad? O con la parte que está pues más enrolada con los instintos. Cuando usted se conciba o escuche por ahí, es que él es bien hedonista, es que están diciéndole a esa persona, ¿verdad?, es que se deja llevar mucho por sus instintos en la búsqueda de los placeres, ¿verdad? Entonces también la música, como se sabe, que identificamos, ¿verdad?, ese aspecto de catarsis que tiene, ¿verdad?, la música que se identifica desde los pitagóricos, etcétera, lleva precisamente a este hedonismo, ¿verdad? Es decir, desde la música podemos reconocer esa parte instintiva del ser humano. También hay aspectos metafísicos y filosóficos, como es lo desarrollado por los pitagóricos, por ejemplo, en lo que ellos concibieron de la relación de los sonidos con la parte de la esfera celeste para lograr una catarsis. Bueno, todo eso es muy importante que lo miremos de esa forma. Luego, algo que sí es importante, y esto lo voy a leer textual, esto está en la página 63 del texto de Fubini, es algo que se refiere a Platón, que es lo que les decía, pero lo voy a leer para que vayamos entendiendo cómo él concebía precisamente el aspecto de la música, bueno, de todas las artes, eso con la lectura. En el que la música, un fragmento de la obra de Platón, el que menciona que la música es asimilada a las artes bajo la misma condena. No solo se alude a ninguna virtud ético-educativa que le sea propia, sino que se pone de relieve que nos aleja de la contemplación de la belleza en sí. Esta última parece, por tanto, estar concebida como objeto de la contemplación filosófica y no de los sentidos. El libro 10 de la República, ese texto es un texto platónico, ¿verdad? Un texto ya de, bueno, la obra de Platón se divide en 3 momentos, un momento de juventud, un momento de madurez y un momento de vejez, ¿verdad? La obra de la República ya es parte del pensamiento de la vejez de Platón, es decir, donde ya tiene más condensadas sus ideas. En el libro 10 de la República confirma este punto de vista. Por tanto, es el estado ideal soñado por Platón, la musa voluptuosa, esto es la poesía y la música
debe ser prohibida, lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Él decía que la música debe ser prohibida, ya que de otro modo el placer y el dolor reinarán en tu estado en lugar de la ley de la razón que la comunidad juzgue siempre la mejor. La desobediencia entre la filosofía, perdón, la desaveniencia entre la filosofía y la poesía es de antigua data. Al atribuir a la música solo el efecto de producir placer, perdón, Platón parece separarse de la tradición pitagórica, que consideraba la música sobre todo por sus virtudes éticas. Entonces aquí podemos ver en este párrafo condensado esa prohibición, ¿verdad?, que da Platón precisamente por ese aspecto instintivo que tiene la música, ¿verdad? No tanto en una propuesta racional, ¿verdad? Sino que pues él decía que la música puede llevar precisamente a un desorden dentro de la ciudad, desde el aspecto hedonista, es decir, la búsqueda de los placeres, ¿verdad? También por lo que eso tiene como consecuencia, pues, o podría tener como consecuencia que las personas de la polis desobedezcan la ley. Imagínense hasta dónde tira, ¿verdad?, ese aspecto. Bien, continúo con la lectura. La música viene a ser, por tanto, un hacer cuya utilidad es indudable de cara, al menos, a la producción de un placer, pero cuya licitud debe ser cuidadosamente examinada. Es decir, él le pone un ojo, ¿no?, en relación a lo que es el placer en la música. El placer producido por la música no es por consiguiente un fin, sino un medio. Toda música produce placer, tanto la considerada como buena como la considerada como mala, desde una perspectiva pedagógica. Se hace necesario disfrutar el placer inducido por la buena música, una vez desterrada aquella por otra contraria a las leyes del Estado. Esto es en el sentido platónico. Para Platón, las músicas buenas son aquellas que vienen consagradas por la tradición, y las músicas malas son, en cambio, las de su tiempo, las que se dirigen solo a alimentar el placer del oído. Miren que desde Platón se está haciendo esa distinción, que más adelante, en el caso de Teodoro Adorno, creo que les había platicado un poco de Teodoro Adorno, que vamos a revisarlo en esta tercera unidad. Él también está haciendo una distinción entre lo que es no una música mala ni una música buena, sino que coloca otras categorías, pero es casi lo mismo. Lo que es la música popular y la música impopular, o la música que no es popular, o la música que es tradicional y la música que se aleja de la tradición. Y también pone en problemática la situación que les explicaba anteriormente, ¿verdad? Si la música realmente pues logra ese sentido de solo tener un significado instintivo, ¿verdad?, es decir, la parte espiritual, o si la música también se puede considerar, ¿verdad?, desde un ordenamiento que tiene que ver desde la estructura, ¿verdad?, para buscar una forma. Maestro, disculpe, creo que una compañera está haciendo una consulta ahí en el chat. Ah, muchas gracias. Le doy aquí sí, miro la mano, sí, puede hacer la consulta. Creo que la escribió en el chat, maestro. Ok, ahorita la reviso, gracias por el aviso. Que con qué libro estamos trabajando, sí, no hay problema, lo repito, estamos con el libro de Fubini. Ese texto lo van a encontrar en el espacio virtual, ¿verdad? Estamos en la página, ya les digo, lo que estoy leyendo está en la página 64, texto de Fubini, Estética de la Música, para que nos ubiquemos, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, solo de este texto, ¿verdad?, de las páginas que les indiqué, va a venir la evaluación, ¿verdad?, para que estemos atentos, por favor. Gracias, Nick. Ya tengo ya la página. Ok, perfecto. No hay problema. Maestro, esas páginas que usted definió fue las que nos envió al correo. Correcto, son las mismas. Son las mismas. Ok. Sí. Bien, entonces, continuando, como les decía, pues esta parte más que todos, de forma muy general, se puede sintetizar en eso, ¿verdad? En cómo los griegos, ¿verdad?, Platón, Aristóteles, que vienen con una influencia pitagórica, conciben la música,
¿verdad? También está el aspecto de la armonía, ¿verdad? Van a ver mucho ahí. Bueno, se habla mucho de la herencia que tuvo Pitágoras en el pensamiento de los griegos, ¿verdad? Y también algo que es importante, que lo van a encontrar ahí en esta parte del texto, es el concepto de educación, ya que los griegos consideraron, repito de nuevo, ¿verdad? Poder reproducir los valores, es decir, poder enseñar ciertos valores, y dentro de esos valores está precisamente pues el aspecto de las artes. Que Platón los haya desechado a los artistas, pues eso es otra cosa, pero yo sí consideraba, ¿verdad?, que se puede transmitir el conocimiento, y ejemplo, y repito, es Aristóteles, ¿verdad?, cuando él habla de esa parte de la mímesis se puede conocer la realidad, ¿verdad?, por lo que les explicaba anteriormente. Esto, pues, en conclusión, eso es lo que dice esta parte, ¿verdad?, del texto. Algo también que es importante mencionar, que Fubini lo dice, ¿verdad?, en su texto, es cuando entra ya en la parte del medioevo, cuando habla pues de siempre, ¿verdad?, de esa clasificación, llamémosle así, o esa división que puede existir entre la música. Habla de una música que está relacionada con aspectos religiosos, y la música, ¿verdad?, que no tiene esa cualidad, ¿verdad?, de ser religiosa, ¿verdad? Esto también es importante que lo vayamos identificando. Bien, otro filósofo que fue alumno de Aristóteles, ¿verdad?, que también es importante, lo menciona mucho Fubini, es Aristógeno, ¿verdad? Él pues tiene un texto que se llama Elementos de Armonía y Elementos de Rítmica, aquí donde él pues hace una reflexión que lo lleva a la siguiente conclusión, ¿verdad? Y divide pues aspectos así muy importantes, donde se intenta por primera vez separar la experiencia musical de la filosofía. Es decir, cuando hablamos de filosofía es aquel aspecto racional, y la experiencia pues es el aspecto del instinto, acentuando la importancia de la percepción auditiva en la formación de un juicio musical. Entonces, este pensador es importante porque ya comienza, o se puede pues ahí pues vislumbrar alguna separación entre lo que es el juicio musical, ¿verdad?, o el aspecto filosófico, bien en el sentido pitagórico, lo que comentaba anteriormente, de la sensibilidad o de la experiencia musical, ¿verdad?, que es precisamente esa percepción auditiva, ¿verdad? Y esto pues vamos a ir viendo cómo este pensador pues llega a esa parte psicológica del individuo, el aspecto subjetivo, en donde la sensibilidad de la experiencia musical, ¿verdad?, lo obliga precisamente a tener ese vínculo, ¿verdad?, de hacer una revisión o una reflexión desde la subjetividad. También en este sentido, ¿verdad?, él propone un aspecto de belleza. Esto está en la página 74, lo voy a leer. Lo voy a leer, aquí está. Está en la página 74, repito. Comienzo. Aristógeno se sitúa en el pensamiento griego como el descubridor de aquello que, en términos modernos, puede definirse como el valor estético de la música. De hecho, Aristógeno no niega que los modos exhiban un valor ético, sino que podría decirse que tal cualidad la poseen solamente en segunda instancia, mientras que la cualidad fundamental y primaria será la estética, es decir, la de ser bellos. Las melodías pueden, por supuesto, mejorar el carácter, el aspecto de catarsis que explicaba anteriormente, pero posiblemente no sea esta su única función, desde el momento que, en primer lugar, se dirigen hacia nuestras facultades auditivas y perceptivas. La referencia a los caracteres estéticos y a las leyes propias del mundo de la música, que ya asumaba en algunos escritos Aristóteles, se ve acentuada y concretada en el pensamiento de Aristógeno, hasta el punto de constituir
un filón de pensamiento musical antiguo, independiente y un importante, si bien minoritario, punto de referencia para el pensamiento medieval y renacentista. Si se pueden ver entonces, ya con estos adelantos, ¿verdad?, de estos pensadores, se está haciendo o se está logrando realizar una separación ya un poco más definida, más objetiva entre esos dos aspectos, ¿verdad?, que es la parte de la sensibilidad, que repito, está pues relacionada con aquel aspecto espiritual, ¿verdad?, y la parte filosófica, ¿verdad?, lo que se relaciona con el intelecto o con la razón. Entonces, esto nos va a dar pues todo el aspecto o todo el horizonte para caer en el otro tema, ¿verdad?, que es entre el mundo antiguo y el medioevo, ¿verdad?, que es el capítulo 5. Bien, aquí hay cosas interesantes, pues lo primero pues que comienza es esa división que también hace, o que se puede reconocer, ¿verdad?, dentro del canto litúrgico, ¿verdad?, de los griegos, que es la música pagana, y los cantos, ¿verdad?, que están pues relacionados con la sinagoga, ¿verdad?, o con todo el aspecto hebreo, ¿verdad? Esto pues, la música, ¿verdad?, se consideraba en los primeros siglos del cristianismo que que se podía utilizar como un medio, ¿verdad?, o como un instrumento, ¿verdad?, para poder hacer cualquier tipo de ritual. Es decir, se tenía esa identificación de la música desde el aspecto profano, lo que les comentaba al inicio de la clase, ¿verdad? No precisamente, ¿verdad?, desde ese canto litúrgico, desde esa música, ¿verdad?, que también se puede establecer un momento de catarsis, ¿verdad?, sino que ya también se hace esa división, ¿verdad? Y aquí también hay que tomar en cuenta, cuando estén leyendo esto, lo estén revisando, toda la herencia del pueblo griego. Eso es primordial, ¿verdad? Porque estos filósofos, pues trataron de hacer como una relación, ¿verdad?, entre estos pensadores, ¿verdad?, para poder explicar de mejor forma cómo se estaban suscitando las cosas en ese momento histórico, desde el contexto, ¿verdad? Eso también es importante, el contexto del medioevo. Yo creo que él les había platicado de eso, que es precisamente el contexto histórico-filosófico, aquella preocupación, ¿verdad?, que existió por poder dar una explicación desde la razón, es decir, desde la filosofía, desde las ciencias que estaban en surgimiento ahí, quizá un poquito, porque era un aspecto muy dogmático, fue una etapa, perdón, muy dogmática, pero he de decirlo, ¿verdad?, todas estas construcciones que se dieron desde la filosofía para poder comprender todo lo relacionado con lo religioso, con las creencias, con la fe, es decir, se trató de explicar desde la filosofía las situaciones que tienen que ver con la religión. Y por eso es casual que ahí se divide la filosofía en filosofía pagana y teología, que es todo aquel aspecto del pensamiento que estudia lo relacionado con las religiones. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, estos pensadores o padres de la iglesia, como ya lo habíamos identificado de forma muy somera en la primera unidad, comienzan a hacer estas relaciones. Entonces, por eso la música tiene esta importancia, ¿verdad? Y hacen estas clasificaciones también bajo la creencia de que la música puede llevar no solo a un aspecto de catarsis elevado hacia la parte espiritual del bien, sino que también puede resurgir o hacia el aspecto contrario, ¿verdad? Y eso tuvo una serie de repercusiones, ¿verdad? Algo también interesante dentro del aspecto musical es la figura de Clemente de Alejandría, ¿verdad?, que fueron de los primeros padres de la iglesia, que atribuyeron, ¿verdad?, o atribuye a la música estos poderes de los antiguos pitagóricos, es decir, como que salva a la música de ese aspecto, solo fijándose en la parte mala, por decirlo así, en la parte que tiene que ver con lo pagano, ¿verdad? Sino pues él
también rescata eso y él va a decir que el universo entero está construido, está constituido por la armonía. Y eso lo va a llevar pues, precisamente a establecer una visión pues, de este aspecto. Pero entonces voy a leer algo que dice sobre Clemente de Alejandría. El punto de vista metafísico pitagórico se tiñe con frecuencia de vetas más marcadamente pedagógicas. De tal modo, podemos explicarnos cómo el pensamiento cristiano sobre la música oscila entre los temores de una recaída en una visión hedonista, paganizante, es decir, lo pagano, lo hedonista, recuerden, lo hedonista, los placeres, y la esperanza de un nuevo uso de la música como instrumento de elevación y edificación religiosa. Siempre en ese sentido que logró establecer, ¿verdad?, con los pitagóricos. El pitagorismo, el neoplatonismo, ¿verdad?, son fuertes tendencias, ¿verdad?, en la edad media, ¿verdad?, son bien acertadas o estos pensadores las logran asimilar para poder hacer lo mismo que los griegos hicieron. Cuando digo lo mismo que los griegos hicieron es transmitir el conocimiento, enseñar, hacer enseñanza. Es decir, por medio de la música se puede enseñar la divinidad. Y me atrevo a decir por medio de las artes en general. Ellos utilizaron las artes, tanto la pintura, tanto la poesía. Bueno, en ese momento quizá no había mucha libertad para poder expresar el sentimiento, pero sí tomamos algunos aspectos pues lindos que salen en las Santas Escrituras, como ser las cartas de Pablo, por ejemplo, que son unas escrituras geniales. Podemos decir que la poesía también tuvo influencia, ¿verdad? O fue utilizada, perdón, la pintura, la escultura, para poder atraer a los fieles. Fue el caso, pues, de muchos padres de la iglesia. En el caso de San Agustín, ¿verdad?, que fue otro de estos primeros filósofos del medioevo, ya habíamos hablado de algunas cositas de San Agustín. Él también concibe, un aspecto muy puntual sobre la música. Voy a leer. San Agustín, sensible por tanto al arte de los sonidos y a la fascinación que éste ejerce, duda sin poder decidirse a tomar uno u otro partido entre la idea de que el placer sensible de la música deba condenarse en cuanto aleja al alma de lo espiritual, a la idea de que, en cambio, a través de tal placer y en virtud suya, el espíritu puede ser precisamente empujado a la oración. Lo que les decía, ¿verdad? Están pues, o tenían la concepción de poder utilizar la música para tener todo este aspecto dirigido pues a lo que es la Santa Escritura, para poder reproducir todo este aspecto. Bien, en general, esto es lo que ustedes van a encontrar en esta parte del texto, ¿verdad?, en donde se plantean algunos que otros teóricos, ¿verdad?, como ser Guido Arescio, que es el que comienza con la notación musical. Creo que lo habíamos platicado esto también. Él comienza pues a escribir todo el aspecto de la partitura, lo que conocemos como partituras, ¿verdad?, donde se puede conocer o tener un referente, por decirlo así, ¿verdad?, un referente o un documento que nos ayude a entender de mejor forma qué es lo que se está haciendo en determinada época histórica. Bien, entonces terminen de revisar esa parte, ¿verdad? Esto viene hasta la página 90. En general, esto que yo les he dicho es lo que les va a ayudar para que ustedes logren hacer la lectura. Y para finalizar, yo he colocado he hecho una línea del tiempo para que nos podamos ubicar dentro de lo que estamos estudiando. Entonces, les decía que un inicio, ¿verdad?, están los filósofos presocráticos. Ahí tenemos a los pitagóricos, que son los que nos interesan, por lo que platicábamos anteriormente relacionado a la armonía. Ellos tienen pues herencia tanto en Platón como en Aristóteles. Ya miramos cuál es la herencia que tienen, o parte de la herencia, ¿verdad?, cuando conciben las relaciones de la armonía desde el aspecto ético-moral que concibieron estos filósofos griegos, es decir,
desde las artes se podía o se puede establecer una armonía dentro de la ciudad-estado o dentro de la polis, ¿verdad? Esa es la idea, la parte moral, ¿verdad? Que ellos mantuvieron. Luego con el Aristógeno, ¿verdad? Que estábamos hablando en esa primera separación, ese primer intento, ¿verdad? Que él hace en relación a la filosofía y la experiencia musical. Y luego pues caemos en el medioevo, ¿verdad? Que es donde están aquellos padres de la iglesia, aquellos personajes que lograron avances desde el aspecto musical, espiritual, pero siempre tomando en cuenta toda la herencia que se había formado desde Pitágoras. Bien, esto era lo que yo les quería comunicar, ¿verdad? El día de hoy de forma muy general. Lástima que no pudimos vernos las clases anteriores, ¿verdad? Porque quizá hubiese sido más puntual, ¿verdad? En algunas cosas, pero bueno, lo importante es que ustedes ya han avanzado en las lecturas, ¿verdad? Ya han hecho un reconocimiento, ¿verdad? Y espero que la clase también les sirva, ¿verdad? Para que puedan hacer mejores relaciones. Recuerden que yo lo que hago es una síntesis, donde en esa síntesis, trato de ubicar las tesis centrales, las problemáticas centrales que se está refiriendo el autor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, espero les sirva pues lo que es la clase. Bien, en este momento, sí, dígame. ¿Va a subir la presentación? Sí, voy a subir la presentación, claro, por eso empecé a grabar desde el inicio, ¿verdad? Porque esto le va a servir como repaso. Grabó el lunes, aunque sea un poco. No pudo. Grabé un poquito, pero no sé hasta dónde, pero creo que hoy lo que platicamos hoy, ¿verdad? Les está sintetizado, repito, ¿verdad? Pero es prácticamente la información del lunes con todo lo que íbamos a hacer para el día de hoy, ¿verdad? Pero igual yo lo voy a revisar. Si miro que se puede rescatar algo, pues yo lo subo, no hay ningún problema. Miren, para subir, perdón, para entrar al Classroom, háganlo desde el mismo link, ¿verdad? Yo lo único que voy a hacer es subir, ¿verdad? El enlace, subir el video, perdón, y ustedes van a poder entrar desde el mismo link, no hay ningún problema con ello, del Classroom. Bien, coloqué la lista de asistencia, jóvenes, en el chat de la sala para que la llenen, por favor. Y pues el día viernes, recuerde, siempre la evaluación yo acostumbro a abrirla, igual forma el día viernes, desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche, para que ustedes puedan ingresar. Y recuerden que van a tener un tiempo, una vez que ustedes ingresen en ese lapso de tiempo, van a tener entre 50 y 40 minutos, todavía no la he formulado, y eso yo lo hago pues dependiendo del grado de dificultad de la prueba. Va a ser una prueba relajada. Ustedes ya vieron que los temas, pues sí, quizás sea un poquito de contenido, pero los temas tienen relación con lo que hemos estado estudiando desde la primera unidad. Aquí lo que yo les aconsejo es que vayan sacando siempre tesis, escriban, ¿verdad? Sus tesis centrales, problematicen, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo de mejor forma. Entonces nos quedamos hasta acá, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta. Si la pueden hacer en este momento, por favor. Bien, si no hay preguntas, jóvenes, nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Y el día viernes atentos, ¿verdad? Siempre revisen las instrucciones, ¿verdad? Donde yo en las instrucciones coloco algunas cosas así puntuales, por ejemplo, el tiempo que tienen para realizar la evaluación, ¿verdad? Las instrucciones de la evaluación me refiero, o cualquier otra situación que yo logre pues identificar cuando esté formulando la evaluación. Claudia tiene una pregunta, le deseo el espacio. Sí, maestro, disculpe, solo para reforzar, ¿qué páginas son las que, de qué página es que tenemos que leer para la evaluación? Sí, con gusto, ya se le aquí la tengo. Gracias, apuntada. maestra. Sí, mire, de la página 57 a la página 90 del texto de Enrico Fubini, Estética de la Música. Ese texto está en el espacio virtual. Y repito, el otro texto, que es Historia de la Música, la intención que yo lo coloqué ahí, ¿verdad? O que yo se lo di, se lo facilité, es para que ustedes puedan leerlo y terminen de complementar el conocimiento. Entonces, si pueden, lean. No está de más que lo lean, pero la evaluación solo viene en el texto de Fubini, ¿verdad? Para que muchas gracias, maestro. Darles tranquilidad a su espíritu.
Entonces solo viene de un texto, ¿verdad? Para que hagan un momento de catarsis cuando esté leyendo el texto de Fubini. Bueno, de nada, ya está informado entonces de las páginas. Entonces nos quedamos hasta acá, estimados, cuídense mucho, ¿verdad? Y el día viernes, pues atentos, ¿verdad? Desde las 12 hasta las 10 de la noche. Va a estar aperturada la prueba. Muchas gracias, maestro. Que tengan buena tarde. Buenas tardes. Por nada, entonces, cuídense mucho y buenas tardes. Hasta luego.